Bienvenidos a este video. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del sistema de incentivos, el cual existen varios. Está el sistema Gantt, el sistema Emerson, el sistema Halsey, el sistema Taylor. Pero en esta oportunidad vamos a tratar específicamente sobre el sistema Emerson. Para iniciar vamos a definir primeramente el tema incentivos, que es un estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o un sector para incrementar la producción y mejorar el rendimiento. Su objetivo es motivar a los trabajadores de una empresa para que su función sea mejor en las actividades que realizan. El sistema de incentivos es un sistema de remuneración por rendimiento en donde se toma en cuenta la eficiencia con la que el individuo trabaja. Es decir, que esta es una cantidad extra o una cantidad adicional al salario que el trabajador obtiene por ese esfuerzo extra que realizó también, y esta se realiza nada más de forma individual. El pionero de este sistema fue Harrington Emerson, que es un estadounidense nacido en el estado de Nueva Jersey el 2 de agosto de 1853 y falleció en 1931. Se destacó por ser uno de los pioneros de la ingeniería industrial debido a que popularizó la administración científica y desarrolló los primeros trabajos sobre selección y entendimiento de los empleados. Es considerado como el sacerdote de la eficiencia. Las aportaciones de este ingeniero fueron el Plan Emerson de primas por eficiencia, que es un plan de incentivos que garantiza un sueldo diario de base y una escala de primas graduadas, el cual funciona a base de 12 principios, los cuales van a estar exponiendo más adelante. También tenemos esta definición de lo que es en sí el sistema de incentivos Emerson, y este garantiza un salario base fijo, aunque el obrero no cubra toda la producción estándar. Además, establece una tabla de premios adicionales en función a la eficiencia desarrollada para los trabajadores. Se fundamenta en que el hombre no labora al 100% de su capacidad, sino que determina la eficiencia normal del individuo en un 75%. En muchos de los aspectos, el plan de salarios propuesto por Harrington Emerson no difiere del sistema de Halsey. Emerson aseguró al trabajador su salario base y estableció estándares fundamentales en un cuidadoso estudio de todos los detalles que intervienen en la producción. Los 12 principios. Para Emerson, la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función se basaba en principios naturales y podían apreciarse miles de ejemplos en la naturaleza. Por ejemplo, consideró el cuerpo humano como uno de los organismos más eficientes, pues era complejo en saber regular nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para poder lograr nuestros objetivos. El uso de insumos como aire, agua y alimentos. 12 principios de Emerson. Ideales definidos claramente. Es uno de los principios fundamentales de la administración. Si un directivo no ha planteado objetivos bien ideales, claros y concretos, le será imposible avanzar o avanzará en cualquier dirección. Si cada gerente formula sus propios objetivos, los promulgará y aplicará en todas las partes y los introduce en todos los empleados, la organización podrá alcanzar la excelencia. Emplear el sentido común. El sentido común son los conocimientos y las creencias compartidos por una comunidad y considerados como prudentes, lógicos, válidos. Se trata de la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable. 3. Buscar activamente el consejo de personas competentes. La complejidad creciente de la empresa requiere el uso frecuente de expertos técnicos. Ningún directivo por sí solo puede ser competente en todas las áreas necesarias para llevar adelante con éxito una empresa. Por lo tanto, para asegurar que en todas las áreas se utilizan las mejores prácticas, debería utilizarse un consejo competente
y el directivo debería ser receptivo al consejo ofrecido por tales asesores. 4. Disciplina. El principio de la disciplina hace referencia específica a que trabajar con ideales comunes en una organización disciplinada proporciona cooperación. 5. Trato justo. Los directivos necesitan 3 cualidades importantes: simpatía, imaginación y sobre todo sentido de justicia. El mayor problema para asegurar un trato justo es el fracaso en el establecimiento de equivalencia entre el salario y el resultado. Deberían desarrollarse sistemas de salario de modo tal que se asegure que el día de hoy se hace soportable sin descartar la enseñanza de una mañana mejor. Mantener registros fiables, inmediatos, adecuados y permanentes. El objeto de los registros de información consiste en aumentar el alcance y el número de las advertencias, proporcionarnos más información que la que usualmente recibimos mediante nuestros sentidos. En contabilidades atrasadas, sin información presupuestal, sin flujos de caja, día a día es imposible la toma de decisiones racionales. Los registros proporcionan las bases para la toma de decisiones. 7. Distribución de las órdenes de trabajo. En cada área de trabajo debe tener una orden para cumplir con sus objetivos. 8. Estándares y programas. Igualmente en cada área de trabajo deben tener programas para poder elaborar las actividades que son planteadas. 9. Condiciones. Conjunto de circunstancias que determinan el estado de una persona o una cosa. Eso se debe realizar en cada área o en la empresa que depende de su área que le toca. 10. Operaciones estándar. Permite conseguir los objetivos de calidad, costo y plazo, garantizando al mismo tiempo la seguridad del operario. 11. Instrucciones de la práctica estándar por escrito. Es nombrar aquello que pueda tomarse como referencia, patrón o modelo. Sistema de Emerson. Garantiza el salario base antes de llegar al rendimiento normal. Comienza a elevar gradual y aceleradamente al salario. Además, motiva al obrero a tener un rendimiento aceptable y esforzándose más para alcanzar y superar las normas. También garantiza al nuevo trabajador a esforzarse más para adaptarse a su tarea. Emerson fundamenta en que el hombre no labora al 100% de su capacidad, sino que determina la eficiencia normal del individuo en un 75%. Otros aportes de Emerson. Emerson fue el primero en usar el término ingeniería de eficacia para describir la rama de consultoría que desarrolló a través de su empresa. Fue una figura clave para promover y popularizar las ideas de la gestión científica en una audiencia masiva. De hecho, fue responsable de introducir la palabra eficacia en el lenguaje. Cerca de 200 empresas adoptaron y se vieron beneficiadas por sus sistemas de eficacia, que eran implementadas por sus ingenieros consultores. Entre las prácticas más comunes se encontraron los estudios de tiempo y movimiento, la bonificación de los salarios según la productividad, el enrutamiento de la producción, la estandarización de tareas y condición de trabajo. Solo como a base de poder recapitular, podemos recordar que estamos hablando del sistema de Emerson. Como mi compañero lo explicó anteriormente, el sistema de Emerson garantiza un salario antes, ¿verdad? Esa es la palabra clave, antes de llegar al rendimiento normal. ¿Para qué? Para que paulatinamente
pueda empezar a elevar gradualmente y aceleradamente al salario, ¿verdad? Entonces, por eso es de que es un sistema de incentivos salariales. Cuando nosotros estamos hablando de este sistema, tenemos que tomar en cuenta de que contiene el factor aplicable al salario base fijo y está integrado por dos componentes. El primer componente es de que es un factor que ajusta el salario base y lo adecue a la sobreeficiencia desarrollada. ¿Qué quiere decir esto? Que este factor se determina restando de la eficiencia realmente desplegada al 75%, ¿verdad? Cabe recordar que estamos hablando de temas salariales, ¿verdad? De incentivos salariales. El otro factor, que es el número 2, sería el factor fijo, que representa el premio que se otorga como incentivo a los trabajadores que alcancen el 75% o más de eficiencia. Para ello vamos a tener un ejemplo. El ejemplo que vamos a tomar es una empresa que por trabajadores establecen 150 unidades para realizar por semana. Cada trabajador recibe semanalmente 1000 quetzales. Se le da una bonificación del 5% por cumplir con las 150 unidades a las cuales nos referimos como premio fijo sobre salario. Sabemos que según Emerson, una persona trabaja al 75% de su capacidad. Esto lo podemos ver porque el tiempo que utilizamos para de repente ir al servicio sanitario, el tiempo que utilizamos para podernos tomar una tacita de café, ese tiempo que en realidad debería ser un tiempo útil, pues deja de ser útil, y por eso es de que el sistema de Emerson fija que nuestra capacidad es al 75%. Si tomamos en cuenta que una persona es capaz de producir más de 150 unidades, recibirá una bonificación de acuerdo al porcentaje de su eficiencia. En la siguiente tabla podemos ver en el cuadrito gris que dice porcentaje de eficiencia. Aquí hay un factor de ajuste, el premio fijo sobre el salario y el premio total. Entonces vemos que según Emerson nuestra capacidad es de 75, son 150 unidades producidas. Por eso 75% nos van a dar 1000 quetzales más un 5% que es un premio fijo sobre el salario. En la parte de abajo, si vamos aumentando un 76% de eficiencia, entonces vamos aumentando un 1% de factor de ajuste de productividad. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo el mismo 5%, pero ya le vamos a ir agregando el 1% del factor de ajuste. Cuando vamos llegando al 80% y llegamos a un factor de ajuste de un 5%, entonces el premio fijo sobre el salario sigue siendo el mismo 5%, pero ya tenemos un 10% de un total del premio. Y así hasta llevarnos hasta el 100% de nuestra capacidad, de nuestra eficiencia. Este 100% se ve reflejado en un factor de ajuste de un 25%. Nuestro 5% sigue siendo fijo, pero ahora ya le aumentamos el 25% para un premio total de un 30%. Esto también corresponde entonces a tener que hacer algunas correcciones salariales mensualmente, sin que el trabajador se dé cuenta de ello. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, se logra el objetivo de que el trabajador maximice su capacidad por medio de incentivos, elevando la producción de la empresa y generando una utilidad en ella. Entre más produzca el trabajador, más utilidad hay para la empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas? Que su aplicación es poco práctica, pues el cálculo resulta laborioso y complicado, ya que para cada trabajador es diferente eficiencia.
Cuando nosotros llevamos estos cálculos a la ejecución, nos damos cuenta que de repente no todos los trabajadores van a rendir en el mismo grado. Entonces se empieza a complicar el cálculo, debido a que cada mes hay que estar calculando. En el caso de que fueran 5 o 6 trabajadores, pues el cálculo sería sumamente fácil. Sin embargo, si estamos hablando, por ejemplo, de aplicarlo a una maquila en el cual los trabajadores son 100, son 200, son 300, entonces ahí es donde se pone un poquito complicada la situación, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias por la atención. Hemos estado hablando sobre el sistema de Emerson, el cual es bastante útil. Nos dan puntos de vista completamente diferentes para poder nosotros ejercer, ¿verdad?, en la práctica. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima.